7:24 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial y también estamos a través de la televisión digital en Tribu. Ya estamos con Iván Arenas, él es analista político. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo estás, Iván? Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Lo primero, Iván, la primera percepción, lo primero que te queremos preguntar es ¿qué percepción tienes tú respecto a esta muerte, lamentable desaparición de Alberto Fujimori? Mira, ha muerto Fujimori, probablemente uno de los grandes reformadores del siglo XX en el país, ¿no? Desarmó todo lo que había, digamos, toda la estructura de un aparato bastante coposo y lo pudo hacer, ¿no? Fujimori, eso evidentemente tenía que tener una especie de autoritas, ¿no? Y lo hizo de la forma como lo hizo, ¿no? Entonces, cuando se habla de Bukele o cuando se habla de Milei, se olvida de que en el Perú ya nosotros tuvimos mucho más que eso, porque Alberto Fujimori pudo desarmar toda una estructura donde además tenías una cosa que era muy problemática para la vida nacional, para la vida republicana, como era la subversión, ¿no? Dos grupos terroristas, uno probablemente como Sendero Luminoso, calificado como después de los Yemeres Rojos como más mortal. Entonces yo creo que Fujimori fue un reformador. Claro, evidentemente la política lo hacen los seres humanos, no lo hacen los ángeles. Tuvo aciertos y tuvo errores. Pero pero ahora sí, otra cosa que es importante, ¿no? La pelea, el relato de la historia, ¿no? Vamos a ver quién escribe la historia y qué libros de historia leen los chicos a partir de cada 20 años, 25 años y qué van a decir sobre Alberto Fujimori, ¿no? Esa es una pelea que tiene que darse. Pero las colas que hay para acudir a darle el último adiós, eso ya dicen mucho, ¿no? No, es que lo que pasa es que si tú tienes una interpretación de eso, vas a dar cuenta que Fujimori fue un fenómeno sociológico, además, ¿no? Y además yo estaba leyendo, él ingresó, digamos, ganó la presidencia teniendo un discurso anti-establishment, ¿no? Completamente anti-establishment. Fujimori siempre ha sido anti-establishment, desde el propio establishment inclusive. Fujimori siempre ha sido anti-establishment cultural, anti-establishment económico, anti-establishment político, siempre ha sido. Es algo que Keiko Fujimori no lo tiene, pues es otra discusión. Es muy importante eso. Ingresó además con un discurso de izquierda. Él señaló al inicio, al momento de su campaña, de que no iba a hacer lo que Vargas Llosa estaba proponiendo, ¿recuerdas? Sí, pero no sé si ese es un discurso de izquierda, lo que yo creo sí es un discurso anti-establishment. Ajá. Y anti-establishment para mí rebasa mucho más que la izquierda y la derecha. Entonces, los sectores populares apoyaron a Fujimori porque tenía un discurso anti-establishment, ¿no? Es una discusión muy densa, porque, por ejemplo, Vladimir Cerrón dice que los sectores populares son de izquierda y eso es falso, ¿no? Los sectores populares no son de izquierda. Es más, los sectores populares no nacen con un DNI de izquierda y derecha, ¿no? Claro. Encuentran cierta representación política de acuerdo a las instituciones. ¿Y sabes por qué? Desde mi punto de vista, ¿no, Iván? Porque no reciben nada del Estado, pues, y tienen que trabajar ellos mismos para conseguir sus recursos. Sí, pero al margen de eso, o sea, eso es una cosa evidentemente utilitaria, ¿no? Pero también hay una interpretación sociológica. Los sectores populares tienen instituciones populares muy fuertes. Claro, son conservadoras popularmente, en el sentido sociológico, digo, los mercados, las familias, las tradiciones, todo ese tipo de cosas las encuentras ahí. Lo que pasa es que a esos sectores populares se les suele siempre, digamos, etiquetar como sectores premodernos, ¿no? Los sectores que no están dentro de la modernidad, o las élites liberales, por así decirlo, entre comillas, y también las élites de izquierda, estas izquierdas posmodernas, siempre las suelen apartar porque piensan que no están dentro de la modernidad que ellos dicen. Ahora, el fenómeno de Fujimori es un fenómeno sociológico muy fuerte. Ese es lo que no tiene Keiko Fujimori, porque Fujimori... ¿Tú crees que nunca supo aprovechar los activos del padre? Es que el activo principal del padre es haber consolidado una base social y haber hecho un partido policlasista, porque, por ejemplo, tú cuando empecé el Congreso en 95, 96, 97, ¿quiénes estaban? Estaban representantes de organizaciones de base. Evangelistas. Estaban evangelistas. Claro. Pero los evangelistas han estado en varios, pero digamos, la composición sociológica era esta. Organizaciones de base, muchas veces venían de izquierda y se pasaron a Fujimori. Caso, por ejemplo, de los Moyano. Tenías intelectuales académicos. Tenías gente que hacía política, técnicos, políticas de siempre, técnicos. Entonces tenías un partido policlasista, pero con una amplia mayoría social. Perdón, una base popular y emergente. Ese Fujimori que había construido ese partido con estas características sociológicas, ese Fujimori, esa herencia de Fujimori no tiene Keiko. Y es más, ella quiso limpiar a toda la albertista, ¿no? Renegó de esa sociología. De esa sociología. Lo principal que tiene el padre es haber consolidado, haber hecho un partido policlasista, un partido con amplia base emergente y popular. Mírame, Tony Yuri, un historiador,
para calificar al laborismo, para decir que el laborismo había abandonado las bases populares después de Tony Blair. Dijo que la socialdemocracia tiene que ir siempre en tren, ¿no? Los espacios públicos, etcétera. El fujimorismo ha abandonado el mototaxi, por así decirlo. El mototaxi, hay más de 1.200.000 mototaxis claro, en el Perú, donde se traslada el mundo popular. Y eso se ha rechazado, eso se rechaza como parte de la Lima Chorada, como la verdad. Los sociólogos de siempre, transgresora, los sociólogos de siempre, los académicos, consideran eso parte de la premodernidad, cuando eso puede ser un activo. Entonces, lo que te digo es que el fujimorismo, la única forma de poder, o sea, cuando se discute qué va a pasar con el fujimorismo, la única posibilidad es que el fujimorismo vuelva nuevamente a sus foros sociológicos. Y además la vieja guardia también. En efecto. Que es parte de eso, ¿me entiendes? En la vieja guardia encontraba gente de izquierda, gente que venía del APRA, académicos. A ver, un académico, un intelectual de primer fuste, ¿quién era? Marta Hildebrand. Totalmente. Y que se sentaba en una plenaria junto a una dirigente de base como Marta Moyano. Macera, por ejemplo, ¿no? O Marta Macera, Chávez. o Marta Chávez ha sido una operadora política, pero digamos, hay gente, el mismo Tudela, hay gente de primer nivel que compartían un comité ejecutivo con gente que venía de base. Ese fujimorismo, que es un partido politicasta, pero con amplia mayoría social, popular, tiene instituciones que son conservadoras por sociología, ese fujimorismo ya no existe. Quiero hacer una también. conclusión, a ver, una interpretación de lo que estás diciendo. Keiko llegaba a segunda vuelta gracias a los votos del padre, pero perdía gracias a ella. Sí, claro que sí. Claro, porque nunca dejó, o sea, el padre siempre fue anti-establishment. Siempre fue anti-establishment. O sea, uno piensa que el anti-establishment solamente tiene que ser el establishment económico, pero, No. pero desde la economía también puede ser anti-establishment. Claro. Milei es un anti-establishment desde el liberalismo, desde el régimen económico. El padre también era un anti-establishment cultural, un anti-establishment político, muy fuerte. Nunca dejó de ser un anti-establishment cultural, político, bueno, y económico fue en los 90, ¿no? Aunque lo que tenemos ahora es o sea, todo lo que tenemos ahora, cuando, por ejemplo, yo critico mucho esto, ¿no? Cuando se rechaza, por ejemplo, los partidos de ahora o el Congreso de ahora, hay que tomarlo con pinzas eso, porque fíjate, mira, ve, el régimen ha creado sus propias izquierdas, sus propias derechas y sus propios centros, pero el partido de régimen, el partido dirigente de régimen en los últimos 20 años ha sido el fujimorismo, y probablemente lo va a hacer. Entonces, el propio régimen ha puesto su derecha, su centro, sus izquierdas. Sus izquierdas, el bloque magisterial, y esas derechas, izquierdas y centros han llegado a acuerdos. La política es fundamentalmente acuerdos. Entonces, si lo ves de esa forma, dices, bueno, es un régimen que ha podido consolidarse, tiene sus partidos, tal. Ya no tiene los viejos partidos históricos por deficiencias básicamente institucionales y básicamente endógenas, pero esto es un régimen, y el partido de régimen, el partido dirigente en el régimen es el fujimorismo. Cosa que, evidentemente, como te digo, es un partido que hace política, pero la base sociológica la sabe perder. ¿Cómo te das cuenta de eso? Ha perdido contra Pedro Castillo en el sector CID y ha perdido y Bueno, Urresti ha ganó perdido en con el sector PPK CID también. también. ¿Perdón? Con PPK. Claro, PPK, pero PPK básicamente fue antifujimorismo, ¿no? Es una expresión, digamos, no es Además que fue una es alianza de político, todos, básicamente, ¿no? Claro. Claro. Pero lo que te digo acá es que hay que hacer sociología del fujimorismo, es una cosa que no se está haciendo, ¿no? Que no se hace. Entonces tú cuando ves las largas colas, te vas a dar cuenta que ese fujimorismo mantiene todavía una relación sociológica con la gente, es una expresión sociológica de ciertas demandas de este Perú popular y emergente que veía en Fujimori algo que no veía en otros. ¿Por qué crees que Keiko no aplica esas políticas que le han llevado al éxito a su papá? Porque Keiko ha sido incapaz de representar este mundo popular y emergente. Es incapaz, ha sido incapaz. Alberto Fujimori sí fue capaz de hacer eso, ¿no? Capaz de... ¿Y cómo se sustenta esta incapacidad de Keiko Fujimori? ¿Por qué? Bueno, primero por la miopía política, ¿no? Keiko se apartó muchísimo en las formas, en el fondo se apartó, no tenía una posición clara. O sea, Keiko Fujimori... ¿Era más elitista? Claro, o sea, Keiko Fujimori viajaba en sub y ya no viajaba en mototaxi, ¿no? El padre... ¿Puede ser considerada Keiko una caviar? Mira, no sé si en el término caviar, pero ella porque muchos la ven así, en el mismo fujimorismo, había comprado mucho de las posiciones, las poses y las formas de la De élite derecha. liberal progresista. Más porque todo progresista, ¿no? Sí. Liberal progresista, ¿me entiendes? Hay un liberalismo progresista que odia a los sectores populares. Lo odia. Además educada en Total, una Estados Unidos, contradicción. como Vladimiro Montesino lo dijo, sustentado por él mismo, ¿no? Le mandaba mes a mes. Eso no está por corroborarse. No es Él lo dijo. Pero ese es un dicho de Montesinos, pero la discusión no está allí, ¿no? O sea, Claro. la discusión está a nivel político, sociológico. No sé qué me decías,
¿Me dijiste ese ratito? Alisa. Ah, sí. Lo que pasa es que ella no adaptaba mucho este tema porque un progresismo contradictorio es el que está tratando de impulsar, ¿no? Sí, porque claro. no puede Ella cuando ser ella cuando progresista y odiar a la gente Claro, emergente. claro. Como te digo, en Perú, las élites de izquierda y las élites liberales progresistas ven a los sectores populares que están haciendo cola, lo ven como parte de el pasado, el pasadismo, ¿no? O sea, eso es lo premoderno. Eso no lo digo yo, en las encuestas salía la Lima moderna, la Lima premoderna. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Arellano. hay una especie de elitismo en contra de los sectores populares y emergentes en el Perú. Fujimori no tenía miedo de eso, a tal punto de que mira cómo está. Entonces Fujimori representaba eso. Ahora, Cerrón da un punto que es importante. Él dice, puede existir una izquierda popular, pero el mundo popular, Cerrón cree que el mundo popular es de izquierda. Y eso es falso. El mundo popular no es de izquierda, ni de derecha. El mundo popular es de quien le representa. Es pragmático, a ver, ¿no? A ver, Fujimori, yo he visto fotos de Fujimori llenando plazas de Juliaca, de Puno, de Ilave, ¿me entiendes? Llenando plazas. Fujimori ha llenado plazas. En el mismo lugar donde 20 años después gana Pedro Castillo. Mientras, imagínate, las encuestas por Pedro Castillo no señalaban absolutamente nada. Estaba llenando plazas en el sur del país, por ejemplo, y en el norte. ¿Cómo se entiende este fenómeno? Porque una razón sencilla. Si tú te das cuenta, el antecedente de Pedro Castillo no solamente es la dirigencia en el SUTEP. Pedro Castillo fue presentado como uno de los profesores o parte del gremio magisterial que estaba en contra de lo que se llama la ideología de género. Pedro Castillo fue presentado así. Pedro Castillo, hay una entrevista cuando Pedro Castillo le dice con un periodista, ¿no? Que trabaja en otro medio, él le pregunta, ¿usted está contra el aborto? Sí. ¿Usted está por la legalización de la marihuana? No. ¿Usted está por tal? No. Entonces usted es conservador. Bueno, piensa usted lo que quiera. Lo que quiero decirte es que Pedro Castillo representaba este mundo popular que vio en Pedro Castillo, emergente, que vio en Pedro Castillo las posibilidades de ser una propuesta anti-establishment, ¿me entiendes? Eso es lo que Keiko no pudo hacer. Porque Además, representó a sus sectores populares, que no lo hizo Keiko. Keiko se ha separado completamente de su base sociológica, y eso es lo que... Claro, Keiko no tiene un mensaje fuerte, no más pobre según Padre Rico, es un mensaje potente para los sectores populares, ¿no? Keiko, acuérdate que Keiko se puso a cocinar arroz con pollo, pero es que no se le... O sea, ese tipo de cosas que son inentendibles, inexplicables. No se le puede creer tan eso. inexplicables, como me decía una amiga que trabajaba en el Ministerio de la Mujer, o el Ministerio de Inclusión, o el Ministerio de la Mujer, ¿no? Me decía, bueno, que no puedo decir su nombre por evidentes razones, pero me decían, están llegando a hacer talleres donde están diciendo chiques, o están diciendo tal, están haciendo talleres, y me decía, eso en los sectores populares es inexplicable, no les entiendes ni por haber. Me dice, señorita, pero ¿por qué la señorita dice tal? ¿Por qué la señorita dice tal? Entonces lo que te quiero decir es que hay una divergencia entre la política y la sociología, y se ha dejado a estos sectores populares y emergentes, esta nueva clase media emergente, que es muy conservadora sociológicamente, se la ha dejado a un lado y no la representan políticamente. Y el fujimorismo, que debería ser su cauce natural político, no lo es. No lo quiere ¿Crees ser. tú que Keiko Fujimori podría de alguna manera restablecer esas bases sociológicas de las que estás hablando? Sí, claro que sí. ¿Puede hacerlo? Evidentemente, claro que sí. Pero Ella ha hecho una cosa que es importante, que el fujimorismo probablemente no lo tenía, que ella ha organizado un partido, ¿no? Entonces ella tiene la organización de un partido. Pero lo que pasa es que cuando tú vas al interior del país te das cuenta que el fujimorismo, si bien es un partido organizado, es un partido más organizado por sentimientos, ¿me entiendes? El operador fujimorista es todavía un operador escondido, un operador, o sea, eso es porque justamente el fujimorismo no le da lo que tú decías, Aaron, no le da, no sé, va a las demandas principales de la propia gente que tiene que hacer política en el terreno. ¿Entiendes? Tú cuando veías a militantes, yo lo he visto porque tengo un poquito de años, pero yo lo he visto, tú cuando veías a los militantes de Alberto Fujimori en los sectores populares, eran militantes y se fajaban, duros. ¿me entiendes? Duros, hacían política. Probablemente muchos de ellos venían de la izquierda, ojo, eso es lo que no se dice. Cuando se dice que Fujimori fue tal, lo que no se dice es que Fujimori, mucha gente de izquierda, muchos operadores, venían de la izquierda porque encontraron en el fujimorismo la posibilidad de sus demandas más cercanas. Absalón Vázquez, por ejemplo, Absalón Vázquez es un gran operador, pero Así como es. él, varios. Velasquista, además. Velasquista, en fin. Él mismo, mira, hay varias gente de izquierda que luego terminó siendo, la misma Marta Chávez, que ella misma la menciona, había venido de la propia izquierda. Entonces, Fujimori
al margen de ser de izquierda y derecha, Fujimori era un anti-establishment, pero representaba sociológicamente este mundo que era un mundo que no estaba representado. Además, tengamos en cuenta que el fenómeno Castillo no era propiamente porque estaba en contra en ciertas cosas o porque era Castillo el outsider, sino porque sus operadores políticos también era gente de Antauro, que son gente que está al interior del país y que luchaba además por sacarlo de prisión. Y uno de sus cambios de boleto era ¿no? Mira, yo te te apoyamos digo, si tú esa es una cosa, sacas Antauro. esa es una pregunta interesante, pero fíjate, mira bien. Iván, ¿qué te parece si respondemos Vale, la pregunta vale. luego de una Vale, pausa vale. muy breve, 7:39 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, ya volvemos en breve. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas. Siete y 41 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de Tudial, pero también estamos en Tribu Televisión Digital. Compañera Alisa, tenías una pregunta pendiente, por favor, hazla nuevamente. Sí, habíamos quedado en esta comparación que Castillo necesariamente no había sido o representado un fenómeno, un outsider, ¿no? Sino que tenía estos operadores políticos al interior del país que eran operadores de Antauro Humala, quienes al día de hoy están haciendo campaña de manera silenciosa al interior del país y que también está reclutando bastante gente y convocando, porque en las fotos, en algunas fotos que se han filtrado, él está teniendo mucha llegada y esto además es bastante preocupante, ¿no? Mira, esa es una pregunta interesante porque fíjate, Antauro Humala es un proyecto, mira, a ver, todo lo que dice, si tú escuchas todo lo que dice Antauro Humala, y él mismo lo dice, yo propongo un tercer o cuarto proyecto nacional, si no me equivoco, lo que dice. Es un proyecto evidentemente pasadista, sin futuro, un proyecto étnico, un proyecto... Hablar de Humala es una cosa media nebulosa, y, o sea, es un tipo que habla de la Pachamama, pero se basa en Aristóteles, en Platón, no sé, en fin, medio complicado pero bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Pero lo que te quería decir es que Puno, por ejemplo, ¿ya? Donde ganó casi 99-1, pero Castillo en las últimas elecciones. Tú vas a entender que Puno es una región fenicia, ¿entiendes? Una región donde el comercio fluye, una región altamente informal. ¿Tú crees que en Puno entienden el socialismo o la socialización de su producción? No la entienden. O sea, Puno básicamente... que Pedro Castillo gane ya era una reacción de la sociología nacional. Llámese lo que se llame, contra Lima, contra Tayana, anti-establishment. En Puno, como te digo, el fujimorismo hasta el último puesto, de 4 congresistas ha puesto 2, no esta sino la anterior. Acuérdate del señor Mamani cuando falleció. Claro. Entonces, el fujimorismo siempre ha tenido, porque era básicamente una conducta anti-establishment cultural, anti-establishment político, anti-establishment, no sé si anti-establishment económico, eso sí, ahí tendríamos que ver
a revisar el detalle, pero por lo menos cultural y político así, por eso votaron también por Fujimori, como votaron por Pedro Castillo. Entonces, lo que te quiero decir es que si bien existe, las izquierdas y derechas se organizan, tratan de organizarse en el mundo popular no necesariamente nace con un DNI de izquierda o de derecha. El mundo popular va donde su demanda, su representación política es más inmediata, ¿me entiendes? Va allí. Mira, la izquierda fue fuerte, o sea, quien estudia la izquierda se dará cuenta que la izquierda en Villa El Salvador era muy fuerte. ¿Por qué? Porque pedía socialismo, ¿no? Porque defendió la propiedad privada, defendió lo que se llaman las invasiones. Que eran básicamente propiedad privada. La gente quería propiedad privada, que de allí se que los formalicen era porque su se fundó como una autogestionaria, es otra cosa, pero la gente quería su propiedad privada, quería de su techo, pero eso quería la gente, y por eso volvió fuerte. Pusieron sus 4 esteras allí y era su propiedad. Así es, porque la representación popular de la propiedad era muy fuerte, y la izquierda entendió eso, que la izquierda le ha dado una capa de ideológica, eso es otra cosa, pero la gente tenía cosas directas. Mira, fíjate, Lenin decía que el socialismo era básicamente el sistema eléctrico y el poder a los soviets, ¿entiendes? Eso, o sea, la gente al final veía a Lenin y veía como otros armas. Cuando Lenin fue a inaugurar este sistema eléctrico, hay una anécdota muy fuerte de Stalin. Cuando Lenin fue a inaugurar a un soviet, el sistema eléctrico, le dijeron muchas gracias, zar. Todo el mundo le aplaudía, porque no entendían este tema, y la gente entendía cosas inmediatas. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en los sectores populares, ¿me entiendes? Claro, y no nos olvidemos de Ollanta Humala, que también llegó con este tipo de discurso, ¿no? Reconocer, darles propiedad privada, sacarles el título de propiedad, ponerles luz, agua a esta parte de las invasiones. De hecho, hay varias de estas invasiones que llevan estos nombres, ¿no? Nadine Heredia, Keiko Sofía. Pero mira lo que dice la gente. Yo estoy escuchando lo que dice la gente ahora, y la gente es básicamente el Estado. O sea, cuando reclama Fujimori, reclama también al Estado. Señor, ¿usted cómo lo recuerda? Es que yo estuve en Canto Grande y me llevó agua. Es que yo estuve en San Juan de Lurigancho y inauguraron conmigo la posta médica. Que yo estuve en tal, yo vengo de Junín porque ahí lo recuerdo. Tal. Fujimori hizo una cosa que probablemente no se hizo después de mucho tiempo. O sea, llevó el Estado ahí donde no había Estado. Es decir, llevó la política donde no había política, la política entendida como planes y proyectos estatales. Entonces la llevó donde no había, incorporó a gente donde no estaba incorporada dentro de la política, incluyó a gente que estaba excluida de la política estatal. Incluso las comunidades indígenas, claro que sí, en donde ellos eran esclavizados, los mataban, los violaban. Es que Fujimori llegó hasta ahí. En la alianza sociológica, Fujimori, acuérdate tú, que hizo esta especie de comités de autodefensa, que luego la izquierda se ha querido apropiar los comités de autodefensa, es absolutamente una locura, pero básicamente se echura fujimorista. Por el descuido, definitivamente ellos se han apropiado de banderas que no les pertenecen. Claro que sí, la bandera del liberalismo, ¿no? Por ejemplo. Sí. 7:47 de la mañana, una breve pausa, ya volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Al. 7:49, estamos ya de vuelta. Aarón Salmón, tu pregunta. Iván, ¿cuál es el futuro del fujimorismo sin Alberto Fujimori? Porque Keiko Fujimori indefectiblemente va a tener que postular para el 2026. ¿Tiene posibilidad alguna de llegar a la presidencia? Mira, Keiko Fujimori ha perdido con uno de los peores candidatos. Un candidato probablemente, un candidato analfabeto, un candidato político. Si no le ganó Castillo, no le gana a nadie. Es muy difícil. Pero, ¿no? Si pero no le ojo gana. que son alianzas en contra de ella. Sí, yo creo, pero No a ver, es aquí un es donde los único actores candidato. políticos sacan a relucir lo que, ¿me entiendes? La política. O sea, cuando encerraron a Alan García, Alan García pasa con Ollantumala a la segunda vuelta, ¿no? Hay dos momentos en los que Alan García gana las elecciones. La primera va al Cusco, ¿no? La primera va al Cusco y lo quiere, la gente de izquierda, que estaba armada, lo quiere votar. ¿Y qué es lo que hacen los militantes apristas? Se agarran a palazos y a balazos. No tuvieron miedo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hizo Lourdes Flores cuando fue a Cusco? Le tiraron esto y a la mujer se fue. Y la segunda, digamos, el momento en el que tú entiendes que va a ganar Alan García, es cuando Alan García saca del debate a Ollantumala y polemiza directamente con Hugo Chávez y lo saca del debate, astutamente, ¿me entiendes? En ese momento, o sea, en momentos estos tú ves la astucia política, cosa que Keiko no tuvo, ¿me entiendes? Entonces, a ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Pero, a ver, te interrumpo. Cuando Keiko fue a debatir con Pedro Castillo, Cajamarca, parecía todo muy forzado, ¿no? Que ella no quería que he tenido que venir hasta acá, ¿no? Claro, porque le puso a las condiciones a ella, ¿me entiendes? Pero uno va, si fuera candidato uno va contento, feliz, con una... ¿no? O sea, va, además no prepara nada la cosa, en fin, no tenía capacidad de organización. En fin, en ese momento tú ves pues la capacidad que puede tener un partido, la capacidad política que también, la sagacidad política que puede tener ella. Pero ¿qué es lo que sucede con el fujimorismo después de esto? Yo creo que el fujimorismo, el problema no es de liderazgo, fíjate. El problema no es de liderazgo, porque el fujimorismo puede emerger otro liderazgo alternativo a Keiko. Finalmente, Aya de la Torre nunca ganó una elección y nunca le dejaron ser presidente, y el APRA fue llegar presidente con alguien que no era Aya de la Torre, con Alan García. Probablemente acá tengamos un presidente fujimorista que no tenga el apellido Fujimori, digamos. Pero lo que te quiero decir es que la única posibilidad que tiene el fujimorismo para romper con el antifujimorismo, que es demasiado fuerte, que es como tú lo señalas, la única posibilidad para que el fujimorismo pueda ganar una elección y la única posibilidad para evitar estos liderazgos que puedan salir es que el fujimorismo vuelva a hacer sociología, que es lo que Padre hizo, que instalarse vuelva a sus nuevamente en los sectores raíces. populares. En los sectores Pero populares con emergentes. Keiko a la cabeza lo puede hacer. ¿Puede ella revertir esta Las situación? formas no lo creo, o sea, honestamente yo no tengo nada contra la señora Keiko Fujimori, no la conozco, por ahí lo se ve una vez nomás, creo que, pero no la conozco, pero no tengo nada, pero ella no tiene una forma de, o sea, muy alejada de su padre, ¿no? La forma de hacer política es muy alejada de su padre era una cosa absolutamente distinta, ¿no? La forma de ella es una forma parece mucho más superficial, ¿no? No termina de transmitir. No termina digamos. transmitiendo nada, ¿no? O sea, los sectores populares quieren a alguien que le venga a resolver los problemas principales, que tenga el sentido de orden, que tenga el sentido de seguridad, que respete sus tradiciones, y la señora tuvo muchos vaivenes. Y en este caso, si hablamos de candidatos dentro del fujimorismo, teniendo en cuenta que Kenji tiene el proceso pendiente Sí, no puede postular, claro. y no puede postular, ¿él podría ser el candidato natural heredando, digamos, el carisma de su padre? Mira, a mí me impugno, yo siempre para viajando por estas zonas, ¿no? Para entender un poco el país. Pero mucha gente me dice impugno, a Keiko Fujimori no la quisieran acá. Pero viene Kenji y arma nuevamente el fujimorismo del sur, ¿no? Porque Kenji es otra cosa, o sea, políticamente, o sea, uno dice, no, es que Kenji no es un intelectual. Bueno, también la política no se le pide, pues, que a mucha gente que sea así, ¿no? Pero Kenji sí tiene cierta representación de ese mundo popular, ¿no? Es un tipo Como que Común. heredó lo del papá. común, ¿me entiendes? Común al chino. O sea, el chino era un anti-establishment, ¿te das cuenta? Era un chino, era un japonés, el japonés de la esquina. No era alguien de la élite nacional, como el señor Vargas Llosa, ¿no? O sea, era eso, siempre fue un anti-establishment. Y siempre, a pesar del régimen económico, que es un régimen, entre comillas, neoliberal, siempre se mantuvo con un anti-establishment cultural. Siempre.
como antiestablishment político. No hubo cócteles, por ejemplo, ¿no? Cócteles de que le invitaba a la élite, no estaba en ese no era su ritmo, ¿no? Su ritmo estaba en inaugurar colegios, tal. Entonces era alguien que había concatenado muy bien con estas demandas de los sectores populares, pero además una cosa, esos sectores populares son pro mercado, son muy pro mercado. Entonces, cuando el fujimorismo se pone a defender, o no se pone a defender, o se pone a defender, digamos, sindicatos y esas cosas, Con las AFP, por ejemplo. No se da cuenta que los sectores populares ya tienen sus propias AFP, ¿me entiendes? Los sectores populares no existe vacaciones, si existen vacaciones, tómatelas pago, ¿me entiendes? Así es. O sea, a ti te gusta lo que te gusta. Yo estoy narrando lo que existe en el país. No estoy haciendo ideología acerca de, sino estoy haciendo un análisis de los hechos. Iván, ¿y qué percepción crees tú que tiene la gente, el pueblo, respecto al trabajo que hizo el fujimorismo en estos últimos años? Alejado absolutamente. Totalmente alejado. Claro, alejado de la realidad. Alejado de la realidad. El fujimorismo pierde contra Pedro Castillo en el sector C y D, en Lima, que era su bastión, el bastión popular del sector C y D. El fujimorismo suplió al APRA. El APRA había sido un partido de C y D, pero además era un partido de C y D, pero además el APRA era un dique de contención contra los proyectos colectivistas. O sea, los proyectos colectivistas no pasaban. Tú vas a ciertos sectores por ejemplo, ¿por qué en Pau Carles Sarazara, que está cercana nomás a esta zona de Ayacucho, de Coracora y todo eso, ¿por qué no pasó nunca el terrorismo o sendero? Porque esta zona fue dominada básicamente por el APRA. El APRA era, y los sectores populares, el APRA era, y cierta parte de la izquierda también, pero era el dique de contención. Entonces el fujimorismo, cuando con toda la fuerza del Fujimori, se convierte en ese dique de contención en los sectores C y D, los proyectos colectivistas. Y estos proyectos colectivistas, el fujimorismo rompe este dique de contención con Keiko Fujimori, no le da respuestas, y estos sectores C y D finalmente terminan votando por Pedro Castillo. Así ganó, fíjense los Pero en ese momento Fuerza Popular es visto, digamos, como un PPC, tal vez, algo más limeñista. Sí, claro, es un partido elitista. Es un partido es un partido de los sectores liberales progresistas postmodernos, una cosa así, ¿me entiendes? O sea, yo te lo digo en esos términos, pero en los términos que los decodifica, en los términos no sé qué tanto, pero yo no creo que ultraderecha, pero en los términos en los que decodifica el mundo popular, dice, bueno, pues Keiko Fujimori es parte de, ya no es un anti-establishment, es parte de la élite. No representa el capitalismo popular. No representa el Perú popular, pero además... No, el capitalismo popular, digo. El capitalismo popular tampoco, no lo representa, no ¿me entiendes? Lo que pues debería representar es el capitalismo popular, no lo quiere representar tampoco, tiene miedo de representar eso. Claro. Ahora, pero eso se contradice en el trabajo que se refleja que tiene el fujimorismo a nivel nacional. Eso es lo que dice en el Parlamento. Es uno de los partidos que gana alcaldías, tiene base a nivel nacional, y además ella también viene recorriendo casi todo el Perú. O sea, ellos tienen un trabajo bastante activo. Bueno, o sea, no te digo que no, pero lo que pasa es uno de los partidos que siempre ha tenido bancada. Es un partido de régimen, ¿me entiendes? Es un partido alfa. El fujimorismo es un partido de régimen, es un partido que se llama el partido que direcciona, ¿me entiendes? Es un partido alfa. No entiendes la política peruana en los últimos 20 años sin la dirección del fujimorismo. El fujimorismo es central en todo, lo bueno y lo malo en ese país, ¿me entiendes? ¿Le cierre el Congreso o no cierre el Congreso? O sea, salida de PPK, no sale, el fujimorismo es el partido eje de régimen. Pero como te digo, el fujimorismo dejó de ser, este fujimorismo dejó de hace mucho tiempo de ser esta. Y ahora, ahora solamente para decirte, el fujimorismo se ha dejado imbuir en algunas cosas que probablemente le han etiquetado muy mal, ¿no? La DBA, por ejemplo. Derecha bruta y achorada, ¿no? O sea, el fujimorismo bien, hay intelectuales, por favor, de primer orden. Hay gente que, o sea, no puedes decir que el fujimorismo es DBA, ¿me entiendes? Iván, ¿tú crees que con el fallecimiento de Alberto Fujimori muere el antifujimorismo? No, al contrario. Antifujimorismo sigue vivo, ¿no? O sea, mientras haya fujimorismo, habrá antifujimorismo. Y va a seguir existiendo. Todas las balas van a apuntar a Keiko, entonces. Todas las balas van a apuntar a Keiko, a la familia de Keiko, ¿no? O sea, mañana a las hijas, a las nietas. A las hijas, a las nietas. Por eso te digo, mañana más tarde es altamente probable que quien gane sea un no Fujimori, ¿no? Un fujimorista no Fujimori. O sea, alguien que no tenga el apellido Fujimori, ¿no? Porque probablemente el apellido Fujimori es muy fuerte. Y el apellido Fujimori es muy fuerte además porque, como te digo, esa herencia política que la ves ahora, esa herencia política no la tiene Keiko Fujimori, ¿me entiendes? Entonces, ese desfase entre política y sociología
ese desfase básicamente ha sufrido el fujimorismo. Y en este caso, hablas de una representatividad de alguien que no se apellida Fujimori. En todo el capital político que tiene este partido, ¿quién crees tú que podría romper esto? La verdad es que no sé, pero si te digo Marta Moyano. No sé si sea Marta Moyano, pero como te digo, lo que sí sé es que si te digo a alguien la van a apoyar. Entonces, no sé. No, por decir, porque No sé, también tenemos no que lo sé, identificar no lo sé. quiénes son, Sí, digamos... porque van a postular sí o sí en el 2026. ¿no? Claro, no lo la sé, no lo segunda línea de Keiko. Entonces, una en ese sentido, tenemos que identificar quiénes son estos personajes verdad es que no- políticos que Alisa podrían... está buscando serrucho para Keiko. Sí, me di cuenta ya, no, pero no sabría quién decirte, pues ella el partido debe tener sus propios cuadros. Además ¿no? veo El partido- incluso activa, aparte de Marta Moyano, una de las más jóvenes que tienen en el Congreso es Rosángela Barbarán. Sí, pero a ver, yo te digo una cosa, de verdad, yo no tengo nada con Rosalía Gargarán, pero es parte de esta juventud, no sé. Tiene que ser alguien más del mundo popular, ¿me entiendes? ¿Como quién? Ay, no sé, el fujimorismo Marta Chávez. debe tener, no sé si Marta Chávez, no, o sea, no necesitan a alguien refrescar de 40, 45. Pero- Nadie de la vieja pero guardia, Marta entonces. Chávez, después de todo lo que ocurrió, obtuvo 7%, Claro, ¿no? Marta Chávez, a ver, por favor, Marta Chávez todavía sigue manteniendo un cuadro importante de fujimorismo porque Claro. representa ese fujimorismo que Una pregunta, Iván. renegaron Los algunos que están otros. afuera haciendo cola para despedirse de su líder, Alberto Fujimori, ¿todos ellos votarían por Keiko Fujimori? ¿Tú crees que no? No creo, no. Todos no votarían por Fujimori. La mitad no votaría por Fujimori. ¿Por qué no? Imposible, porque Keiko Fujimori no representa políticamente ya. O sea, Pero- ese es el mundo popular que está afuera, por Dios. O sea, cuando Están la gente- despidiendo a su están líder, despidiendo a el quien le mundo puso popular. su carretera, al que le la puso academia su de izquierda, escuela. la academia de izquierda tiene miedo de decir lo que te estoy diciendo yo. Yo no es que sea fujimorista o antifujimorista, yo simplemente soy un analista que trata de agarrar los hechos, analizar los De hechos. manera Pero, objetiva. pero lo que te quiero decir es que esa gente que está ahí, o sea, Haciendo cola al frente. de la oye, radio. mira, estas universidades de izquierda, estas universidades posmodernas, esas universidades deberían hacer un estudio, como hacen estudio de cualquier cosa, deberían hacer un estudio de un análisis cuantitativo sociológico de lo que está sucediendo, cualitativo sociológico que está sucediendo ahorita, ahí. En este momento es el encuentro del mundo popular con quien fue su líder, con sus aciertos, con sus errores, la política la hacen los hombres, no la hacen los ángeles, están ahí. ese Y hay mundo bastantes popular. jóvenes. ¿Ah? Hay bastantes Mira que está acá al jóvenes, ¿me frente. entiendes? Tenemos acá al Iván, frente. ¿estamos camino a la reconciliación del país? ¿Tú crees que es el momento? Imposible, imposible, no hay ¿Por qué ninguna no? reconciliación. No hay ninguna reconciliación a partir del año 2000-2001. O sea, no hay ninguna reconciliación. En este país, lo que hubo, y básicamente lo que pasa, falta en este país una cosa importante, lo que has dicho, falta en este país una nueva transición. Una nueva transición. La transición que trató de hacerse desde Paniagüismo, no sé si él finalmente criticó su propia transición en algún momento, creo, pero esa transición fue una transición donde quisieron aniquilar al fujimorismo. O sea, esa transición, la imagen de esa transición es expulsando a 3 congresistas, entre ellas la señora Marta Chávez del Congreso. Esa fue la transición que ellos quisieron. O sea, una transición no de ponerse de acuerdo y de organizar nuevamente la gobernabilidad en torno a los partidos, sino una transición de revancha contra el Iván, fujimorismo, ¿no? ¿cuál crees tú que sería en este sentido el camino para lograr esta conciliación o que por lo menos ya estos odios vayan menguando y que podamos salir adelante ya con una mirada hacia el futuro y no seguir viviendo en los 90, que es lo que hacen los de izquierda, recordar ciertas cosas y seguir avivando estas heridas? Necesitamos una transición donde hay cierta parte en la izquierda, o cierta parte de los sectores políticos, en que niegan la existencia total del fujimorismo, ¿me entiendes? Quieren negar. Yo he visto gente muy, muy informada que dicen no deben existir, deben desaparecer. Eso en política nunca vas a hacer. O sea, eso es no reconocer al adversario, eso es básicamente amigo-enemigo, ¿no? Eso es vitiano. Ujú. Pero lo que te quiero decir es que necesitamos una nueva transición en la que reconozcas la posibilidad del otro de también ser parte de la vida política, ¿no? Y eso es lo que no se quiere reconocer en el fujimorismo, ¿no? Iván, ¿cuáles serían tus reflexiones respecto a este acontecer? ¿Qué hacer hacia futuro para poder salir de esta situación tan complicada en el país?
Mira, yo no sé si la situación, no tenga una receta para salir de la situación. Simplemente trato de narrar los hechos. Yo lo que veo acá al frente es básicamente eso, es la sociología y la política están unidos allí con la muerte de Alberto Fujimori. No sé qué pasará con el fujimorismo, es decir, el problema no es un problema solamente de herencias hereditarias, sino de liderazgos hereditarios, sino básicamente es un problema de que si el fujimorismo vuelve a conectar con la sociología nacional. Eso es lo principal. Si no hay eso, olvídate, el fujimorismo no va a poder nuevamente ser esa fuerza que fue en su momento, ¿no? ¿Significa entonces que estas escuelitas naranjas no estarían dando resultados? Sí, claro, esas escuelitas naranjas son pues para quién, para los chicos que están, no sé. No sé qué tanto no Las den resultados, escuelitas porque hay un naranjas montón de deben- jóvenes. Las escuelitas naranjas deberían estar en, no sé, en los sectores populares, en Canto Grande, ahí debería estar la escuelita Huaycán. naranja, Y en seguimos Huaycán, con el ¿no? tema del elitismo, ¿no? Claro. No se dan no la Es ven, ¿no? elitismo, o sea, no la ven, ¿me entiendes? O sea, hay cierto sector político que es elitista con respecto a los Alicia tiene al una mundo popular. Sí, cuestión al no respecto. sé, no sé qué tanto digo, porque los jóvenes que ellos están reclutando son de toda la periferia de Lima. O sea, yo no veo jóvenes de Lima moderna, veo jóvenes Villa El Salvador, Villa María, del Rímac, del Agustino. He estado siguiendo mucho ver este tipo de formación que tienen ellos, porque cada vez tienen muchos más jóvenes detrás. Entonces, al hacer esta investigación, yo sí estoy viendo jóvenes no, como te digo, de Lima moderna, sino de... Lo que yo veo, probablemente tengas razón, no lo dudo, pero lo que yo veo es que la imagen no es la imagen que se da. O sea, yo te hablo de la imagen. Lo que ¿no? transmiten, Lo que claro. transmiten, Creo que lo claro que sí, transmiten sí. termina siendo Lo que muy transmiten. alejado a lo Mira, yo he que visto está en el Facebook, haciendo. yo he visto ¿no? en el Facebook, porque yo siempre sigo algunas cosas, Ajá. he visto en el Facebook, gente maoísta, no te quiero decir senderista, ¿no? Pero gente Ya. pro maoísta que están haciendo escuelitas en Huaycán, escuelitas políticas, ¿no? O sea, hay escuelitas hasta feministas, creo, por ahí, en Villa El Salvador, no creo, pero esas cosas pegan mucho, ¿me entiendes? Esas imágenes pegan mucho. El mundo de la comunicación de ahora también es un mundo de imágenes, ¿no? Entonces tú lo llevas a esos chicos, los llevas... Está bien, vienen de Villa El Salvador y Canto Grande, pero lo estás llevando ¿dónde? ¿A qué? A un hotel de lujo de tal, o sea, Sí, pues. para hacer las escuelitas naranjas, o sea, no me quepa, ¿no? O sea, no ¿me entiendes? Iván Sí. Arenas, el tiempo nos quedó corto, hay más temas para abordar, obviamente, tema No abordamos de minería, otra Petroperú, cosa, otro sí. tema más. Este Sin tema es embargo, apasionante. vamos a convocarte en otro momento. Vale, Gracias vale. por estar en Estamos Altavoz en contentos. Vital. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve Gracias. pausa, pero antes de irnos, tu despedida final, por No, muchas favor, de gracias las a ustedes, audiencias. Aarón, a cada uno de ustedes, de verdad, por la invitación. Es la primera vez, pero que no sea la última. Muchas gracias. Vamos Muchas a venir gracias. con temas más duros siempre. Así es, 8:08 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y ya estamos también pronto con nuestro siguiente invitado, Pedro Morales. No se lo pierdan.